Buenos días, profesora. La reforma agraria fue una medida implementada en el Perú en 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Su principal objetivo fue terminar con los grandes latifundios y distribuir las tierras a los campesinos que por mucho tiempo trabajaron en condiciones de pobreza y desigualdad. Antes de esta reforma, la mayor parte de las tierras agrícolas pertenecían a unos pocos hacendados, mientras que miles de campesinos no tenían ni propiedades ni derechos justos. Nuestro grupo considera que la reforma agraria sí fue beneficiosa porque permitió mejorar la situación social de muchas familias campesinas. Además, ayudó a reducir el poder de los terratenientes y promovió una mayor igualdad en el país. Aunque tuvo algunos problemas económicos, generó cambios importantes en la sociedad peruana. Por ello, creemos que esta reforma representó un avance significativo en el desarrollo y la justicia social en el Perú. Gracias. Bueno, desde el aspecto social, considero que la reforma agraria sí tuvo algunos beneficios importantes para el Perú. Por ejemplo, antes de esta reforma, muchas tierras estaban en manos de pocos hacendados y los campesinos trabajaban de condiciones muy injustas, sin derechos ni oportunidades. Con la reforma agraria, muchas familias campesinas también pudieron acceder a sus tierras y sentirse más valoradas dentro de la sociedad. Además, ayudó a disminuir en cierta parte las diferencias sociales que existían entre las personas del campo y los grandes propietarios. También permitió que los campesinos tengan más participación y reconocimiento, ya que antes eran excluidos y no tenían ni voz. Sin embargo, también hubo muchos problemas, porque en algunas cooperativas no fueron bien organizadas y eso generó dificultades en varias comunidades. Aún así, socialmente la reforma agraria sí marcó un cambio importante porque buscó darles mayor igualdad y dignidad a las personas que durante años fueron olvidadas. Desde un punto de vista económico, la reforma agraria fue beneficiosa porque permitió una distribución más equitativa de la tierra y buscó que la riqueza agrícola no estuviera centrada en pocas personas. Al entregar tierras a los campesinos, se esperaba que más familias pudieran producir y generar ingresos propios, mejorando así la economía de muchos sectores rurales. Además, la reforma impulsó la participación de los trabajadores del campo en la actividad económica, dándoles la oportunidad de convertirse en productores y no solo en mano de obra dependiente. Esto favoreció en el desarrollo de cooperativas y nuevas formas de organización agrícola que buscaban aumentar la producción y beneficiar a más personas. También ayudó a dinamizar la economía rural, ya que muchas familias campesinas comenzaron a tener mayor acceso a recursos y oportunidades económicas. Aunque existieron dificultades y resultados diferentes según cada región, la reforma agraria intentó crear una economía más justa y menos desigual en el país. En el aspecto político, la reforma agraria también generó cambios importantes en el Perú. Antes de esta reforma, los grandes terratenientes tenían mucho poder e influencia sobre las decisiones políticas y económicas del Perú. Esto provocaba desigualdad, porque la mayoría de campesinos no tenían participación y derechos justos. Con la reforma agraria del gobierno de Juan Velasco Alvarado, se buscó reducir el poder de los hacendados y darle más importancia a los campesinos. Gracias a esto, muchas personas del campo comenzaron a ser más tomadas en cuenta dentro de la sociedad. Además, esta reforma ayudó a disminuir el dominio de una pequeña élite y promovió una mayor igualdad social y política en el país. También permitió que el Estado tuviera más presencia en las zonas rurales, donde antes había mucho abandono. Aunque hubo algunas dificultades y críticas hacia el gobierno, consideramos que la reforma agraria sí fue beneficiosa en el aspecto político porque ayudó a cambiar la distribución del poder y dio mayor visibilidad a los campesinos del Perú. En conclusión, nuestro grupo considera que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el Perú, porque ayudó a reducir muchas desigualdades que existían en el país. Ante esta reforma, la mayoría de las tierras estaban en manos de pocos hacendados, mientras que muchos campesinos trabajaban en las condiciones injustas y sin oportunidades. Gracias a la reforma agraria, miles de familias campesinas pudieron acceder
a tierras y tener una mayor participación dentro de la sociedad. Además, esta medida permitió que las personas de campo fueran más reconocidas y tomadas en cuenta, ya que durante muchos años habían sido olvidadas y excluidas. Si bien existieron algunas dificultades en su aplicación y no todos los resultados fueron perfectos, la reforma agraria representó un cambio importante en la historia del Perú. Esta medida buscó construir una sociedad más justa y con mayores oportunidades a sectores que durante mucho tiempo fueron olvidados. Por eso consideramos que fue una reforma necesaria que dejó impactos importantes en el desarrollo del Perú y marcó un antes y un después en la historia del Perú. Muchas gracias.